Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación a participar en esta masterclass de Heridas 2021 organizada por Fundapiel Colombia y en este caso para hablarte sobre los dispositivos de descarga que se utilizan en el manejo del pie diabético. Bien, en primer lugar, hacer una pequeña introducción acerca de la fisiopatología del pie diabético, que como la mayor parte de ustedes conocerán, está basada en la participación de la neuropatía, de la enfermedad arterial periférica y en algunos casos de un traumatismo que puede dar lugar a una infección y en definitiva formar una úlcera. La parte más importante en la etiología de la úlcera de pie diabético lo compone la neuropatía diabética, la pérdida de sensibilidad. Y tanto es así que la neuropatía diabética o esa pérdida de sensibilidad, la neuropatía sensitiva, es la primera causa de la úlcera del pie diabético. Y esto lo que va a provocar es que fundamentalmente un roce, una presión, un traumatismo no es percibido por el paciente no lo siente y eso es lo que va a precipitar la aparición de esa úlcera. Por lo tanto, el aumento de la presión va a estar relacionado con la aparición de esa úlcera y ese aumento de la presión va a ser fundamentalmente causado en la mayor parte de los casos por un aumento de presión intrínseca, es decir, una distribución de presiones plantares en el pie del paciente que es anormal a consecuencia fundamentalmente de deformidades o alteraciones funcionales en la marcha. ¿Qué significa esto? Significa que cuando vamos a tratar una úlcera de pie diabético tenemos que tener en cuenta que la descarga y la protección de la úlcera va a ser uno de los puntos claves de su manejo. Tanto es así que en las guías del International Working Group Diabetes Food del año 2019 se han incluido como los 6 puntos del manejo de la úlcera de pie diabético la descarga y la protección de la úlcera. El resto va a ser la restauración de la perfusión tisular, el tratamiento de la infección, el control metabólico de la diabetes y de sus comorbilidades, el manejo local de la úlcera, lógicamente, y la educación del paciente y de sus familiares. Pero la descarga es uno de los puntos claves y fundamentalmente sin la descarga no vamos a poder obtener unos resultados óptimos en el manejo del paciente con úlcera de pie diabético. Siempre incluyo en mis conferencias este artículo, la referencia a este artículo del doctor David Armstrong, donde describió que lo más importante en el manejo de la úlcera de pie diabético no es lo que le pongas, es lo que le quites. Y aquí la clave es el desvidamiento y la descarga, quitar tejido no viable y quitar presión. Por lo tanto, para el manejo local, si no se hace una descarga adecuada, el resultado del paciente va a estar condicionado y en la mayor parte de los casos vamos a tener un resultado pobre. ¿Cómo influye la descarga de estos pacientes en la enfermedad del pie diabético? Bueno, pues tiene papel clave tanto en la prevención de la primera úlcera, puesto que hemos visto que esos aumentos de los puntos de presión son los que van a dar lugar a la aparición de ulceraciones. Va a tener un papel clave, lógicamente, activo en la descarga de la úlcera activa, ya que influye en el resultado del tratamiento independientemente de otras terapias que utilicemos, aunque sean terapias avanzadas que hayan demostrado una aceleración en la cicatrización. Si no lo asociamos a una descarga de la úlcera diabético, ese tratamiento va a estar lógicamente condicionado y lógicamente tiene un papel fundamental en evitar recurrencias. Vamos a profundizar en esta charla en los dispositivos de descarga que se utilizan para el manejo de la úlcera activa. ¿Cuáles van a ser los objetivos fundamentales de la descarga? Bueno, en primer lugar, los objetivos van a ser fundamentalmente reducir la presión plantar y las fuerzas de cizallamiento ampliando la superficie de contacto en el pie. Recordemos que en el pie nos vamos a encontrar puntos de presión vertical y fuerzas de cizallamiento. Por otro lado, vamos a intentar alinear mecánicamente las estructuras que están desequilibradas, aportar estabilización y descargar las estructuras que están más deformadas o rígidas y hacer una redistribución de esas presiones plantares. En definitiva, el alivio de presión debe de estar asociado a una redistribución homogénea por el resto del pie sin producir nuevas lesiones y dando estabilidad al paciente. Esos serán los objetivos fundamentales de esa descarga. ¿Qué cualidades tienen que tener los métodos de descarga que utilizamos para el manejo de la úlcera de pie diabético? Bueno, en primer lugar, la descarga debe ser compatible con el tratamiento local. Esto significa que la elección de una descarga no nos condiciona el tratamiento local que tenemos que utilizar. Por otro lado, la descarga debe permitir el reposo funcional. Significa que el paciente en un tratamiento ambulatorio de la úlcera de pie diabético está activo. Lógicamente tiene que reducir
su actividad, pero debe de permitirle en cierta medida ciertos desplazamientos, que pueden ser o en el interior de la casa o periodos de desplazamiento cortos. Debe ser cuidadoso con la piel perilesional alrededor de la herida para que no la traumatice. Debe de ser aceptada por el paciente, esto es muy importante, y sobre todo porque si el paciente no la acepta, el cumplimiento terapéutico es muy bajo. Debe ser seguro, sobre todo no poner al paciente un dispositivo de descarga que pudiera provocarle, por ejemplo, caídas y que lógicamente, sobre todo en pacientes ancianos que son frágiles, puede lógicamente agravar la situación. Debemos utilizar una descarga que sea efectiva. Si ponemos una descarga que por las características del paciente no descarga suficientemente, no tiene mucho sentido su utilización. Y luego, lógicamente, que no interfiera con el compromiso vascular o infeccioso del paciente. Estas serían más o menos las partes claves en la selección de un dispositivo de descarga. ¿Qué dicen las guías del International Working Group Diabetes Food sobre la descarga de las úlceras de pie diabético? Y sobre todo, ¿qué dicen en su última edición del año 2019? Bueno, pues de nuevo nos dicen que el yeso de descarga total, es decir, el Total Contact Cast, es el estándar de oro en la descarga de la úlcera de pie diabético, sobre todo la descarga de la úlcera de pie diabético neuropática. Cuando el paciente esté bien vascularizado y la úlcera de pie diabético está localizada fundamentalmente en la planta del pie, las guías vuelven a decir que el tratamiento más eficaz es el yeso de descarga total, de acuerdo a las evidencias que se han publicado sobre este dispositivo. El problema es si se implementan de forma adecuada estas descargas. Y aquí, en este sentido, se ha intentado analizar cuál es el grado de utilización de estas recomendaciones. Por ejemplo, en el estudio Irodiale, que se publicó en el año 2008, en el que se incluyeron 17 hospitales en toda Europa, pues se vio como, por ejemplo, en España estaba en el ranking número 11 sobre la utilización de las descargas. Y estamos hablando de unidades especiales de pie diabético que utilizaban de una forma más o menos deficiente los dispositivos de descarga. Pero es que en Estados Unidos varios estudios han demostrado que solo el 2% de los centros utilizan estos dispositivos como el gold estándar de tratamiento y que solo el 6% de los pacientes que se incluyeron en estos estudios fueron tratados con el yeso de descarga total. En resumen, que pese a que es la recomendación sobre más estandarizada sobre el gold estándar de la descarga del pie diabético, se implementa de forma muy baja. Bueno, esto ha dado lugar a que en las últimas guías de International Working Group se intenten incluir algunas alternativas sobre la selección de los dispositivos de descarga. Y estas alternativas han dado lugar a la creación de un algoritmo que básicamente diferencia el dispositivo de descarga en base a la localización y a la coexistencia de infección e isquemia de forma aislada o de forma combinada. De tal manera que ese algoritmo ya permite no solamente utilizar el yeso de descarga total, sino dar algunas alternativas si ese dispositivo no está disponible o si el paciente no lo acepta, o si el paciente tiene condicionantes que contraindican la utilización de ese yeso de descarga total. Vamos a ver poco a poco cuáles son las principales novedades que se incluyen en este algoritmo. Bien, como decía anteriormente, los criterios de selección de esos dispositivos en estas guías se basan en la localización, que la úlcera esté a nivel dorsal o a nivel plantar. Y si está en la planta del pie, que esté en la zona del antepié, en la zona del medio pie o en el talón. Esas son las diferenciaciones que hace. También habla de que coexista infección o isquemia, o que coexistan infección e isquemia, las dos juntas, y también hablan de un criterio sobre la aceptación del paciente. De tal manera que nos van a hablar de la utilización de dispositivos removibles o no removibles, es decir, que se puedan o no se puedan quitar, dispositivos que llegan hasta la rodilla o hasta el tobillo y, por último, las descargas más rudimentarias, por lo tanto también menos eficaces y menos agresivas, que son la utilización de fieltros en combinación con un calzado adecuado. Y de aquí viene un poco la combinación sobre la selección de dispositivos que hace las recomendaciones del International Working Group. De tal manera que la primera recomendación la hace en base a que la úlcera esté en la planta del pie y no haya coexistencia de infección ni de isquemia, lo que es una úlcera plantar neuroisquémica. Neuropática. Y en ese sentido recomienda utilizar un dispositivo no removible, significa que el paciente no se lo puede quitar y que llegue hasta la rodilla. Recuerden, recomendación de uso en pacientes con úlceras plantares
neuropáticas donde no coexisten infección ni isquemia. ¿Qué novedad hay en esta recomendación? Fíjense que hablan de utilizar dispositivo no removible, pero ya no solamente se circunscriben a la utilización de un yeso de descarga total, sino que permiten la utilización de dispositivos como botas no removibles, es decir, que puedo utilizar una bota, hacerla no removible y, en teoría, la recomendación es que la eficacia va a ser la misma. Es una novedad, ya no solo habla del yeso de descarga total o de enyesar al paciente. Bien, ¿qué importancia tiene la utilización de estos dispositivos? Estos dispositivos tienen un mecanismo de alivio de presiones mediante una transferencia de la presión del pie a la pierna. Por eso es importante que lleguen hasta la rodilla, porque si no llegan hasta la rodilla no van a tener ese mecanismo de transferencia de presión del pie a la pierna. Muy importante tenerlo en cuenta. Bien, si la úlcera plantar neuropática, si el paciente no tolerara, con una úlcera plantar neuropática, si el paciente no tolerara ese dispositivo, dan la opción de que se haga removible, es decir, que el paciente se lo pueda quitar, y si el paciente no tolerara un dispositivo hasta la rodilla, da la opción de que ese dispositivo sea hasta el tobillo. ¿De acuerdo? Lógicamente, en estos casos también tienen que tener en cuenta que si se utilizan estos dispositivos, la necesidad de incluir una plantilla adicional de descarga para reducir presiones cuando se utilizan estos dispositivos ya que llegan hasta el tobillo. Una cosa muy importante es, bueno, aquí se habla de que el paciente no lo tolere y de ir desescalando a dispositivos menos agresivos, pero muy importante que tengamos todos en cuenta que a medida que se seleccionan dispositivos, digamos, menos agresivos, la eficacia de la descarga es menor. Luego, no intentemos negociar con este tipo de dispositivos porque los resultados van a ser cada vez más pobres. Tanto es así que el último escalón es, si el paciente no tolerara los dispositivos anteriores, utilizar filtros de descarga con zapatos postquirúrgicos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, empezaríamos con un dispositivo hasta la rodilla no removible, luego iríamos con un dispositivo hasta la rodilla removible, luego con un dispositivo hasta el tobillo, luego con la aplicación de fieltros y zapato postquirúrgico. Pero fíjense que el único criterio para desescalar estos dispositivos es que el paciente no lo tolere, no que nosotros no tengamos acceso o que no lo sepamos poner. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque, insisto, el resto de dispositivos no han demostrado la misma eficacia sobre la reducción de presiones plantares. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una úlcera plantar, pero el paciente tiene o bien isquemia leve o bien infección leve? Una de las dos, no las dos combinadas, una de las dos. Aquí dicen que la utilización del dispositivo debe ser el mismo, no removible hasta la rodilla, ¿de acuerdo? Las mismas recomendaciones. E insisto, la desescalada estará en relación a que el paciente lo tolere o no lo tolere, como hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Cuando el paciente tiene una combinación de infección e isquemia, es decir, isquemia leve e infección leve, o cuando el paciente tiene isquemia moderada de forma aislada o infección moderada de forma aislada, aquí sí hablan ya de que la primera recomendación es utilizar un dispositivo removible. Insisto, o que la isquemia y la infección leve aparezcan a la vez, combinadas, o bien que aparezcan de forma independiente la isquemia y la infección. Isquemia moderada e infección moderada. Dispositivo removible hasta la rodilla. La diferencia es que aquí el dispositivo es removible hasta la rodilla como primera indicación terapéutica, a diferencia con la úlcera neuropática pura. ¿De acuerdo? Esta es la única diferencia. Recuerden, el desescalar o desescalar en la utilización de dispositivos está en relación a que el paciente lo tolere o no lo tolere. Bien, ¿qué ocurre cuando el paciente tiene una úlcera plantar con isquemia moderada e infección moderada, es decir, las dos combinadas, infección moderada, isquemia moderada, úlcera neuroisquémica infectada a la vez, o el paciente tiene una infección severa o una isquemia crítica? En este caso, las recomendaciones es que es prioritario establecer el estándar de cuidados del manejo de la infección y de la isquemia. Aquí la descarga no es lo más importante. Lo más importante es que un cirujano vascular y que un experto en medicinas, en enfermedades infecciosas o un experto quirúrgico en tratamiento de la infección desde el punto de vista quirúrgico atiendan al paciente de forma adecuada para manejar prioritariamente esto que ahora sí es prioritario frente a la descarga y al manejo local de la lesión. Recuerden, cuando la infección moderada y la infección moderada aparecen combinadas
o de forma independiente una infección severa o isquemia crítica. En este caso, priorizar la atención de los pacientes para manejar la infección y la isquemia. Bien, hemos hablado de úlceras plantares. ¿Qué ocurre cuando el paciente tiene úlceras no plantares? Bueno, pues en este caso, las recomendaciones que nos hacen las guías es la selección de dispositivos que permitan dar suficiente capacidad al pie y al vendaje que el paciente lleva y que se cierren mediante un sistema de velcros que no coincidan con la localización de la herida y permitan aliviar la presión que el paciente reciba. La ventaja cuando las úlceras no son plantares es que ya no necesitamos que haya tanto alivio de presión, sino simplemente debemos de garantizar que no exista una fricción directa sobre la úlcera y el calzado que el paciente lleve. Por tanto, también aquí no solamente que el calzado sea ajustable en capacidad, como son los calzados postquirúrgicos, sino que, cuidado, los cierres de velcro o los cierres que tenga el zapato no coincidan exactamente con la localización de la úlcera. También el algoritmo incluye una mención específica a las úlceras de talón. Úlceras que, por otro lado, son más difíciles de cicatrizar, tienen peor pronóstico y tardan más tiempo de cicatrización por características fundamentalmente singulares de la vascularización del talón, pero también porque el talón es difícil de descargar, puesto que es la parte del pie que recibe el mayor impacto cuando el pie aterriza en el suelo durante el paso que se realiza en la marcha. Por lo tanto, muy importante utilizar dispositivos específicos que alivien de forma específica el talón. Como ven aquí, en este caso este zapato postquirúrgico deja al aire el talón no va a apoyar y lo que hace es distribuir el resto de la presión por el resto de la suela del zapato para evitar que el paciente reciba impacto y presión sobre el talón. Por lo tanto, hace una recomendación específica en la utilización de dispositivos para descarga del talón de forma especial. Bien, hemos hablado de las recomendaciones de las guías y recuerden que hablan de localización, que sea dorsal, plantar y que esté el plantar que sea en medio pie, antepié o talón, y hemos hablado también de la coexistencia de infección e isquemia. Pero fíjense, existen otros factores que hay que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta la movilidad de las articulaciones del paciente, si el paciente tiene un pie rígido o es flexible, la presencia de edema, el nivel de exudado, el índice de masa corporal, la actividad del paciente, la profundidad de la herida, si el paciente ha utilizado descargas anteriores, las amputaciones previas y el cumplimiento terapéutico. Luego, no es solamente cuestión de esos principios, sino que al final tenemos que establecer también otros criterios que van a tener importancia en la selección de los dispositivos de descarga. Por ejemplo, la limitación de la movilidad articular. Cuando el paciente tiene un pie rígido, esto es importante tenerlo en cuenta, porque el paciente va a poder hacer una readaptación de las presiones si tiene suficiente flexibilidad, movilidad de la articulación. Esto es como los amortiguadores de un coche. Si el paciente tiene una rigidez articular, es difícil o va a ser más difícil de descargar y esto va a dar lugar a que tengamos que seleccionar fundamentalmente dispositivos más agresivos. Luego, importante, evaluar la movilidad articular, sobre todo de la articulación del tobillo, de la metatarsofalángea, y ver si esas articulaciones son rígidas o están limitadas, porque en ese caso vamos a tener que seleccionar dispositivos de descarga agresivos y que compensen esa limitación de movilidad articular. Por ejemplo, dispositivos que dispongan de un doble balancín. El doble balancín va a compensar la limitación de la movilidad articular del tobillo y de la primera metatarsofalángea del pie, es decir, la del dedo gordo, la articulación del dedo gordo, para paliar la dorsiflexión de tobillo durante el choque de talón y durante el despegue y la limitación del primer dedo, de la articulación del primer dedo durante la fase de despegue del pie. Ese doble balancín va a tener ese efecto de transferencia. Por lo tanto, muy importante que ese doble balancín nos ayude a hacer una marcha adecuada en pacientes con limitación de la movilidad articular, sobre todo para reducir la integral presión-tiempo y evitar de esa manera que se acumule presión en esas articulaciones que están rígidas. Recuerden, equino de tobillo, aumento de presiones plantares a nivel del antepié, limitación de la primera articulación metatarsofalángea, aumento de presiones plantares en el primer dedo del pie. Recomendación:
utilizar dispositivos de descarga hasta la rodilla que tengan un doble balancín. Esto nos va a ayudar a que el paciente tenga una marcha más adecuada durante el despegue y choque de talón. Muy importante, es decir, va a ayudar a que el paciente tenga una marcha más adecuada, tanto en el choque de talón como en el despegue, en la propulsión del paciente. Otras características importantes, que el paciente tenga edema. Si el paciente tiene edema en el miembro inferior, esto va a aumentar la producción exudativa. Esto es frecuente en pacientes que tienen neuropatía, en pacientes que tienen nefropatía o en pacientes que tienen afectación cardiovascular. También puede estar presente en pacientes con cuadros de infección. El problema es que en estos casos, esa producción exudativa que satura el vendaje y los apósitos de una forma muy rápida puede contraindicar la utilización de un yeso de descarga total. Al final, el yeso lo que hace es absorber agua. Por lo tanto, es muy importante utilizar un dispositivo de descarga que permita también controlar el edema. Y esto es lo que vamos a intentar manejar cuando utilizamos dispositivos de descarga que tienen una capacidad de compresión neumática. En este caso está este dispositivo, que es el dispositivo AirCast, que tiene unas cámaras internas hinchables, unas cámaras de aire que se hinchan y que una vez que están infladas, como ven aquí, estas cámaras internas se inflan, lo que permiten es reducir el edema de la pierna del paciente y por lo tanto ayudarnos en esa reducción de esa producción exudativa. Esas cámaras se inflan y garantizan de alguna manera también que el dispositivo quede perfectamente adaptado a la pierna del paciente y nos ayudan en ese control de ese edema. Lógicamente hay que garantizar que haya un inflado específico para no producir una hemostasia artificial de la pierna y nos ayudará en esa reducción del edema. ¿Qué ocurre en pacientes que tienen un índice de masa corporal muy aumentado? Y pacientes que tienen sobrepeso o obesidad. Muchos de los pacientes que tenemos con un prediabético, diabéticos tipo 2, tienen ese aumento de índice de masa corporal. Bien, aquí hay que tener en cuenta que algunos dispositivos de descarga van a ser poco efectivos, sobre todo los fieltros, porque se deprimen muy rápidos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, estos pacientes con un índice de masa corporal aumentada van a necesitar una descarga más agresiva, generalmente un yeso de descarga total o un dispositivo, una bota Walker no removible. También muy importante tener en cuenta la profundidad de la herida. Si la herida es profunda y está cercana a estructuras óseas o articulares, hay que tener en cuenta que existe un riesgo de osteomielitis. Y por lo tanto, si ponemos un dispositivo de descarga poco eficaces, insisto, por ejemplo, los fieltros, podemos exponer estas estructuras y provocar infecciones profundas. Por lo tanto, aquí, cuando la úlcera es profunda, se necesita también descargas más agresivas, como puede ser el yeso de descarga total o dispositivos no removibles. Y también un aspecto a tener en cuenta, la descarga que el paciente ha utilizado previamente. Si yo tengo un paciente que ha estado descargado previamente con fieltros y un zapato postquirúrgico y no ha evolucionado de una forma adecuada, no le puedo seguir utilizando o poniendo el mismo dispositivo, sino que tengo que utilizar dispositivos que sean más agresivos. Y en este caso tendremos que utilizar dispositivos de descarga lógicamente más agresivos para reducir presiones, como es el yeso de descarga total. Existen ahora también distintas presentaciones más modernas que nos permiten hacer un yeso de descarga total de una forma más rápida sin tener entrenamiento clínico, un entrenamiento importante en la colocación de estos instrumentos, porque recuerden que el yeso de descarga total necesita un entrenamiento importante para su colocación. Bien, estos dispositivos ya vienen en unos kits prefabricados que son un kit de protección mediante un calcetín de algodón, unas protecciones del paciente de cresta pretibial y zona malleolar y posteriormente se coloca una especie de calcetín y por último una fibra, es una especie de fibra de vidrio que cataliza o fragua una vez que se introduce en agua caliente, te permite colocarlo al paciente, permite, digamos, amoldarlo o terminar de ajustarlo y finalmente una vez que ya se ha endurecido, pues queda completamente adaptado y tiene el mismo efecto que un yeso de descarga total. Para permitir que el paciente se pueda mover, le podemos poner, que viene también con el propio dispositivo en el kit, una bota removible, que esto va a hacer que el paciente en sus desplazamientos no tenga que apoyar directamente el yeso de descarga total. Insisto, sobre todo en estos casos en los que hemos descrito anteriormente.
Bien, sobre la localización de las úlceras hablamos anteriormente. Lógicamente, dependiendo de la localización, tendremos que adaptar nuestro dispositivo de descarga. En especial, de nuevo mencionar las úlceras en el talón. Recuerden la importancia de utilizar dispositivos que descarguen el talón. Pero también recuerden que la mayor parte de las úlceras van a estar localizadas en el antepié. Y aquí, en este sentido, puede ser útil, sobre todo las úlceras que se localizan en los dedos, la utilización de descarga mediante ortesis de silicona. Las ortesis de silicona son silicona de uso médico que cuando se utilizan, se mezclan con un catalizador, se endurecen cogiendo el molde que nosotros hayamos adaptado al paciente. Por ejemplo, aquí ven cómo se está utilizando esa ortesis para esa descarga del paciente. Y bueno, pues miren aquí, por ejemplo, en un paciente que tiene una úlcera en la punta del dedo, se coloca esa silicona mediante esa cresta subdigital. Lo que vamos a hacer es intentar que el paciente no apoye la zona de la punta del dedo y evitar el apoyo, y ven cómo el paciente acaba cicatrizando. Muy importante tener en cuenta que la silicona nunca debe cubrir la úlcera, puesto que la descarga la realiza la cresta subdigital y que siempre deben ser de material de baja densidad para evitar que la propia silicona pueda dañar al paciente. También en ocasiones, aparte de la descarga, nos puede servir como prótesis de sustitución en pacientes que tienen, por ejemplo, amputaciones previas, y también son muy útiles sobre todo como alargos o prolongaciones de descargas que hemos hecho con fieltros que no se pueden acercar a la zona de la úlcera, como es en este caso úlceras localizadas en la punta de los dedos, como hemos visto anteriormente. Muy importante que la realización de estas siliconas la realice un profesional entrenado, un podólogo, de una forma adecuada para que garantice una adaptación adecuada, ya que una adaptación inadecuada puede dar lugar a la aparición, lógicamente, de complicaciones por roce o fricción de esa silicona cuando el paciente camina. Otro aspecto a tener en cuenta es la actividad del paciente. No es lo mismo que nuestro paciente tenga 50 o 40 años que tenga 85. La actividad es cambiante. Pero es que a veces muchos de nuestros pacientes necesitan hacer una cierta actividad. También es verdad que cuando a los pacientes se les somete a largos periodos de descarga, esto produce una debilidad muscular y una desmineralización ósea y rigidez de las articulaciones. Por tanto, a veces hay que entender que le tendremos que poner al paciente dispositivos que permitan ese reposo funcional, ciertos grados de movilidad. Esto, por desgracia, el yeso de descarga total no lo permite, pero algunos otros dispositivos, como hemos visto anteriormente, sí pueden dar ese plus a estos pacientes. En este caso también podemos utilizar o podemos hacer mención de la utilización de fieltros, que los fieltros, bueno, pues nos dan la ventaja de que son muy fáciles de adaptar, pero siempre hay que tener en cuenta algunas recomendaciones. Lo primero, siempre utilizarlas en combinación con un calzado postquirúrgico y luego tener en cuenta las limitaciones que tienen en pacientes con pies rígidos y en pacientes con índice de masa corporal altos. ¿De acuerdo? Los fieltros son dispositivos de descarga que están recomendados, pero recuerden que su efectividad es muy baja y cuando necesiten una descarga muy agresiva no es la opción más recomendable. Y siempre utilizarlas en combinaciones con un calzado postquirúrgico. Siempre, porque si no, esos fieltros se van a deprimir mucho más rápidos. El principal inconveniente, como he comentado anteriormente, es la pérdida de grosor, ya que miren, este paciente a las 48 horas el fieltro prácticamente se deprime a la mitad y por lo tanto el fieltro hay que recambiarlo de forma frecuente, como mínimo cada 48 horas. Otro aspecto a tener en cuenta son las amputaciones previas. Las amputaciones previas es un factor importantísimo de riesgo de ulceraciones y el problema es que estas amputaciones alteran de una forma importante la biomecánica del paciente. Aquí en este caso los yesos de descarga total no es la mejor opción y bueno, pues tendremos que adaptar también a estas amputaciones ciertos dispositivos que hay específicos, como por ejemplo para amputaciones transmetatarsianas o amputaciones de Sain. Hay dispositivos específicos para estos pacientes que permitan de alguna manera la deambulación. Por último, un aspecto muy importante, recuerde la importancia del cumplimiento terapéutico por parte del paciente, que es muy importante porque si no el paciente no va a no va a hacer ese cumplimiento terapéutico y el paciente va a rechazar el dispositivo y a veces es mejor conciliar con él un dispositivo que se use en vez de otro que al final no lo va a terminar usando. Y a veces el cumplimiento del paciente está relacionado con la aceptación del dispositivo de descarga, pues por eso muchos de ellos rechazan el dispositivo en sí del yeso de descarga total y es mucho mejor en este sentido pues utilizar otros dispositivos más modernos o más adaptables que el paciente siempre acepte.
Recuerden que la aceptación es importante porque más vale que, aunque sea menos agresivo, el paciente lo use, que le intentemos poner al paciente un dispositivo que lo rechace y que por lo tanto se lo va a retirar. En conclusión, siempre recuerden que elegir la descarga adecuada y más eficaz no es fácil en la práctica diaria, que a veces implementar los resultados de los ensayos clínicos como el uso de descarga total es difícil en nuestro día a día, que hay una serie de factores importantes que hay que tener en cuenta para la elección de los dispositivos de descarga, entre los más importantes la coexistencia de infección e isquemia, y que la elección de una descarga debe ser una decisión objetiva y no una preferencia personal. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.